Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Les saludo desde acá, desde la isla grande de Chiloé, deseando que todos ustedes estén muy bien. Vamos a seguir observando la ciudad celestial. Vamos a hacer un viaje por la ciudad celestial. Y vamos a ir nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo número 21, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21. Vamos a leer allí desde el verso número 9, Apocalipsis 21, 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, dice ahí en el verso número 12, y con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadros, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Hasta ahí vamos a leer nada más por hoy día. Todo lo que sigue realmente es maravilloso en esta porción. Aquí está lo que podríamos llamar, hermanos y amigos, el más hermoso panorama que puede haber para un creyente. Yo no sé si todos los que están conectados esta tarde, esta noche, tienen la esperanza de llegar a este lugar. El Señor Jesucristo, estando con los discípulos en el aposento alto, dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y este es el lugar que el Señor fue a preparar. Este es el lugar maravilloso y hermoso. Y fue lo que mantuvo a Abraham como un peregrino lleno de esperanza mientras estaba en la tierra prometida. Nunca entró en una ciudad. Él siempre vivió en carpas con Isaac su hijo y con Jacob su hijo, y tenían la esperanza de esta ciudad celestial. La miraban por la fe, tal como nos dice el libro de Hebreos, que por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es muy interesante que Abraham haya visto por la fe esta ciudad. La Biblia nos dice que Abraham por fe vio 2 cosas. Primero, Abraham vio el cordero que iba a ser inmolado, tal como el Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, que se gozó de que Abraham vio su día. Es muy probable que eso aconteció en ese instante cuando él alzó el cuchillo y el ángel de Dios lo detuvo para que no matase a Isaac su hijo. Es muy probable que ahí en el monte de Moriah, por la fe, Abraham traspasó la obediencia y miró hacia el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso fue sorprendente lo que la fe le hizo ver.
pero también mientras peregrinaba veía esta ciudad celestial. Y nos dice el libro de la fe, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Y ahí el Espíritu Santo en el libro de Hebreos, donde estoy citando en el capítulo número 11, nos dice que ellos buscaban una patria. Y dice finalmente en el verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Una ciudad preparada, y Dios la preparó. ¿Cuál cree usted que era la novela más famosa del mundo cristiano por ahí por los años 1678 aproximadamente? ¿Cuál se imagina usted que sería la novela más alentadora e inspiradora para los creyentes de esa época? No cabe duda que era El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Y ahí se narra en ese libro tan hermoso que viajando Cristiano con su amigo Esperanza, le preguntó qué era lo más bello que lo llenaba de seguridad y esperanzas a su compañero llamado Esperanza. Bueno, él respondió, pensar en el cielo y lo que aguarda allá. Y amigos y hermanos amados, realmente esto es una realidad para nosotros. Esto no es ficción, esto es literal. Todo lo que aparece aquí es real. Y me refiero a esta ciudad celestial de donde desciende del cielo de Dios. Como leímos ahí en el verso número 10 del capítulo 21, dice que esta ciudad me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. De allá desciende esta majestuosa ciudad que vio Abraham por la fe. Y esta es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Se le llama Jerusalén porque significa paz finalmente. Y es aquí realmente donde la paz reinará de todos los redimidos de todas las épocas. Ahora, si quieren, me acompañen para que veamos quiénes van a estar ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, 22, nos dice el Espíritu Santo, Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí están quienes van a estar en esta ciudad celestial. Se menciona ahí los primogénitos, primero se mencionan millares de ángeles, por supuesto. En segundo lugar, los primogénitos inscritos en los cielos. Y esto es una alusión a la iglesia. No cabe duda de esto, por lo que el mismo apóstol Pablo nos enseña respecto a la razón de nuestra predestinación. Dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que esta alusión aquí a los primogénitos tiene que ver con la familia de creyentes que estamos siendo transformados a la imagen del Señor. Es decir, es una alusión a la iglesia. Y también se menciona aquí en Hebreos 12, 20, donde estamos leyendo ahí en el verso 23, los espíritus de los justos hechos perfectos. Y esto es una alusión a los creyentes del Antiguo Testamento.
ellos también van a estar allí, en la ciudad celestial. No solamente la iglesia, sino que también todos los redimidos a través de todos los tiempos estaremos en la ciudad celestial. Este lugar preparado que el Señor Jesucristo con su obra en la cruz del Calvario fue a preparar y que el Espíritu Santo actualmente está hermoseando y agregando nuevos creyentes. Por eso usted recordará lo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro reveló que el Cristo era el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, edificaré mi iglesia. Y cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, eso lo fue a hacer con su muerte y resurrección, enviando luego al Espíritu Santo para tomar a cada pecador convertido y edificar la iglesia. La iglesia es un edificio viviente. Por eso el apóstol Pedro, que estaba escuchando al Señor Jesucristo en esa ocasión, de luego escribe a los creyentes, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. De manera que la ciudad es un organismo formado por creyentes redimidos cual piedras preciosas. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos parte, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos parte de ese edificio espiritual. Y esa figura la usa mucho la Biblia. El apóstol les dijo a los creyentes ahí en Corinto, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia es cual un edificio que se está construyendo y actualmente esa edificación sigue vigente. Nos dice también el apóstol Pablo cuando escribe a los creyentes de Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y vuelve Pablo a ocupar esa figura, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hermanos, esto lo vivimos localmente en la iglesia local. Por eso es tan fundamental congregarse en el nombre del Señor y pertenecer a una iglesia local. Esa es parte del diseño divino de cada uno de los redimidos. Es muy extraño, realmente es anormal, que una persona diga ser salvada, que no se ha bautizado y que no ha solicitado formar parte de una iglesia local. Porque el diseño de Dios es ese. Dios toma a un creyente y lo bautiza en la iglesia. ¿Qué significa eso? Lo incorpora como piedra viva a ese edificio espiritual y majestuoso que está formando y que en la ciudad celestial se va a ver de una manera perfecta. Los andamios todavía están puestos y sigue edificándose esta ciudad. Llegará el momento en que se van a quitar los andamios y va a ser exhibida esa iglesia maravillosa que el Señor Jesucristo ganó con su preciosa sangre. A eso se refiere el lenguaje que el apóstol Pablo ocupa ahí en la carta a los Efesios cuando está hablando de los maridos y su amor hacia sus esposas. Marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el Señor Jesucristo va a presentarse a sí mismo esa obra suya, una iglesia gloriosa. ¿Y cuándo va a ser eso? En primer lugar, va a ser en las bodas del Cordero. Acompáñenme aquí Apocalipsis 19, en el verso número 7, dice,
En el cielo va a ser esta boda, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No solamente la obra salvífica de nuestro Señor es todo suficiente para que nosotros seamos presentados como una iglesia gloriosa, sino que también, hermanos, las acciones justas. Tus acciones justas, tus obras, lo que tú estás haciendo para la gloria del Señor. Todo eso también va a estar allí, hermanos, hermoseando el vestido de la iglesia. Entonces aquí el Señor va a presentar a esta obra maestra suya. Y en segundo lugar, hermanos, también la iglesia va a ser presentada en el milenio. El Señor Jesucristo va a reinar en el milenio junto a su esposa. Y ella es la iglesia que descenderá del cielo de Dios. Fíjese que aquí en Apocalipsis 21 la iglesia o la ciudad celestial desciende 2 veces. La primera vez, volvamos al capítulo 21, Apocalipsis 21, la vemos ahí en el verso número 2, Apocalipsis 21, 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su... Aquí tenemos esta hermosa escena, hermanos, en que durante el milenio la iglesia, cual ciudad, estará visiblemente para la gloria del Señor, cual su esposa. Esto es maravilloso. Y la ciudad estará visiblemente durante todo el milenio, ¿ya? Y en segundo lugar, volvamos al verso número 9, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y es interesante que se menciona aquí a los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas. ¿Y por qué se menciona este ángel? Porque los juicios de Dios también incluyen, hermanos, el milenio. El milenio es un periodo de 1000 años donde Satanás no va a estar, pero es un periodo que tiene que ver también con la última copa que será derramada sobre la creación, sobre la tierra, incluye el juicio que el Señor hará durante el milenio para todos los inconversos que van a nacer allí en esa época de 1000 años. Y ahí va a estar nuevamente el verso número 10, me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí vemos por segunda vez, hermanos, que desciende la iglesia en el estado eterno. ¿Y por qué va a descender aquí en el estado eterno? Porque la iglesia va a ser retirada al final del milenio, porque al final del milenio ocurrirá la gran hecatombe que el apóstol profetizó respecto a lo que va a ocurrir con los cielos y la tierra que hoy día nosotros conocemos. El apóstol Pedro dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Al final del milenio. Y dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. De manera que todo esto que conocemos al final del milenio será tomado por las manos de Dios y Dios lo refundirá, ¿ya? Aquí va a ocurrir el Big Bang. Realmente los científicos están medio perdidos. Ellos creen que la Tierra o el universo fue creado por una gran explosión, el Big Bang. Pero no, fue Dios que creó de la nada todo lo que existe hoy día. Pero ahora Dios toma esto y lo explosa, todo lo que existe para crear cielos nuevos y tierra nueva. Por eso nos comienza el libro, el capítulo número 21,
Comienza ahí en el verso número 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí vemos entonces que Dios cumplirá lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo número 3, todo esto será destruido, ¿ya? Y Dios va a crear de lo existente, de la materia, porque la materia no se crea ni se pierde, sino que se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica. Dios va a transformar todo y va a originar nuevos cielos y nueva tierra. Y es interesante, queridos hermanos y amigos, que mientras, después que el Señor hace este Big Bang, que reventará y hará explosar todo, es muy interesante que ocurren dos juicios. Van a haber dos juicios. El primer juicio es el juicio de Satanás y los ángeles caídos. Termina ahí el capítulo 20 de Apocalipsis. Acompáñenme, el capítulo 20 dice ahí en el verso número 7 que al final del milenio, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí tenemos, hermanos, el gran juicio de Satanás y los ángeles caídos. Esto a lo que el apóstol Pablo se refirió cuando escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto. ¿Se acuerda usted? Les dijo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha sido de juzgado por vosotros, sois indigno de juzgar cosas pequeñas. Y agrega, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y ahí en 1 Corintios 6, versículo número 3, donde estoy leyendo, el apóstol les hace pensar, ustedes van a estar en el juicio de los ángeles de Satanás, de manera que, ¿cómo no se atreven a juzgar las cosas que son importantes? Y ahí la palabra juzgar significa distinguir, discriminar, ver realmente lo que es falso y pecaminoso y ser capaces de apartarse de eso. Si no somos capaces de hacer eso, ¿qué vamos a hacer cuando estemos ahí delante de aquellos seres caídos y nosotros presenciando todo eso? Y realmente, hermanos, la falta de madurez nuestra para no discernir lo que es importante hoy día nos muestra, hermanos, que no vamos a poder ser usados en lo que Dios quiere en el futuro. Este juicio, entonces, de los ángeles va a ocurrir, hermanos, para que juntamente con la hecatombe que el apóstol Pedro nos habla. Y en segundo lugar va a ocurrir el juicio del mundo que alude aquí Pablo en 2 Corintios 6, cuando les dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y tiene que ver con el juicio del gran trono blanco. Aquí en el capítulo 20, nos dice ahí en el versículo número 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué juicio es este? Este es el juicio del gran trono blanco, de todos los seres humanos, de todas las dispensaciones. Se presentan resucitados en sus mismos cuerpos con los cuales vivieron sobre la tierra, para ser lanzados al lago de fuego. ¿Y quién va a estar allí presente en ese trono? El Señor Jesucristo, por supuesto, y su iglesia. Nosotros vamos a estar viendo, hermanos, este acontecimiento sorprendente. Y este juicio parece que sucede en el espacio, increado, porque dice el verso número 11,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Realmente, hermanos, es sorprendente la hecatombe o el Big Bang, en que todo va a explotar, ya hace desaparecer todo, pero viene un juicio. Antes de crear cielos nuevos y tierra nueva, viene un juicio de todos los muertos sin ser salvos. Los muertos que no quisieron arrepentirse de sus pecados mientras estaban aquí sobre la tierra. Estos dos juicios sucederán en el espacio increado antes de la nueva creación. Entonces, luego que esto acontezca y que Dios establezca muy bien para dónde va Satanás, al lago de fuego, y todos los inconversos y las almas incrédulas al lago de fuego, separados eternamente de la presencia de Dios en oscuridades eternas. Luego que todo eso acontezca, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, y desciende la ciudad celestial del cielo de Dios. Será maravilloso, como un satélite descendiendo, como lo dibujó aquí el dibujante de esta ciudad celestial que les muestro en este dibujo. Ya dice el versículo 11 del capítulo 21, en el verso número 11 nos dice que teniendo la ciudad la gloria de Dios. Y siempre, hermanos, que en la Biblia se hable de gloria de Dios, tiene que ver con su belleza, pero la belleza de su santidad. Ahora, hermanos, el pecado no existe la muerte, no existe clamor ni llanto, como vimos en la reunión pasada. Todo lo que viene ahora es santidad, que el Cristo logró en la cruz del Calvario, que quitó de en medio el pecado, que nos ha hecho a cada creyente nueva criatura, que viviremos eternamente con Dios. Y en esa ciudad está la santidad de Dios brillando y refulgiendo en gloria. Ya será glorioso. El verso 23 dice también, en el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y miren lo que agrega: y el Cordero es su lumbrera. El nuevo sol es el Cordero. 7 veces se menciona aquí en esta sección de la ciudad celestial el Cordero, y cada vez que se menciona de estas 7 veces tiene que ver con la belleza y la gloria de Dios en esta ciudad celestial. Realmente, hermanos, lo que hace hermosa esta ciudad es no tanto el oro, no tanto todo lo maravilloso en cuanto a refulgencia y valor, sino a la presencia sin igual de nuestro Señor Jesucristo allí, el Cordero. Y por eso, hermanos, cuando termina Ezequiel su profecía, que hace mucha alusión, Juan, a la profecía de Ezequiel aquí en el libro de Apocalipsis, Ezequiel termina diciendo que el nombre de la ciudad de aquel día será Jehová Sama. El nombre de la ciudad de la Nueva Jerusalén será Jehová Sama. Y esa palabra Jehová Sama significa el Señor está allí. La ciudad donde Dios estará allí. Ese es el significado con el cual termina Ezequiel su profecía, mencionando la presencia de Dios mismo ahí. La luna y el sol se avergonzarán, como nos dice, o se confundirán, como nos dice Isaías 24:23. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a estar allí, y la ciudad refulgente de la gloria de Dios. La ciudad no tiene necesidad de templo, porque Dios mismo está como templo. Ahí en el verso número 22 de Apocalipsis 21, nos dice en el verso 22, si no vi en ella templo,
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí nuevamente se menciona el Cordero. Dios el Padre y Dios el Hijo. Realmente, hermanos, son una misma cosa. Ellos son Dios eterno. Y la ciudad no tiene necesidad de templo porque Dios mismo, ¿cómo lo digo?, contempla o suma, tiene dentro de sí a todos los redimidos, y el Cordero también hace la misma función, conteniendo todo a todos los salvados. Ahí en el verso número 3 de Apocalipsis 21, en el verso número 3 habla que se habla del tabernáculo de Dios. En el verso número 3, si usted se fija, Apocalipsis 21, en el verso número 3, habla del tabernáculo de Dios y habla de los pueblos o del pueblo. Ahí está mencionado en nuestra traducción Reina Valera en singular, pero realmente, hermanos, es una expresión en plural, habla de pueblos, porque allí, como ya mencionamos, no solamente va a estar la iglesia, sino que también todos los santos del Antiguo Testamento. Ahora, quiero puntualizar una cosa. Una cosa es ser la ciudad, lo cual es la iglesia, porque la esposa del Cordero es la iglesia. Una cosa es ser la ciudad y otra cosa es vivir en la ciudad. Son dos cosas muy distintas. La ciudad misma es la esposa del Cordero. Y quienes estarán dentro de esta ciudad es los creyentes de todas las épocas. La ciudad por fuera posee dimensiones que aparecen aquí descritas, pero por dentro es infinita. Y de alguna manera Juan intenta describirlas en lenguaje humano para que nosotros podamos entender de qué se trata lo que él está contemplando. Aquí en el versículo número 12, en el verso número 12 nos dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y este muro que está rodeando la ciudad también posee dimensiones. Ahí están en el verso 17, midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y aquí se habla de medida de hombre tomadas por un ángel. Esa es la idea, ¿ya? Y la medida es del codo humano, desde la punta del dedo hasta el codo, aproximadamente 45 a 50 centímetros. Y eso nos da una cantidad casi de 70 metros. Este muro tiene una dimensión de 70 metros. ¿A qué se refiere? ¿Al alto o al ancho? No se nos dice. Es muy probable que sea el ancho. Yo me imagino que este va a ser el ancho del muro, porque realmente la ciudad es muy alta. Recuerde que la ciudad tiene 12.000 estadios, lo que equivale, un estadio tiene 180 metros, 12.000 estadios son 2.200 y tantos kilómetros. Es una tremenda ciudad altísima, y su muro posiblemente tenga este espesor de 70 metros de espesor, o tal vez sea el alto también, pero yo me imagino más que puede referirse al espesor. Josefo, el historiador judío Josefo, nos dice que Babilonia, por ejemplo, Babilonia tenía también grandes muros de 25 metros de espesor y 100 metros de alto. Y realmente era una ciudad inexpugnable, no se podía entrar, era realmente imposible vencer a la ciudad de Babilonia. Y los muros, ¿para qué se usaban antiguamente en las ciudades? Para guardarse de los enemigos. Pero aquí no hay enemigos, todos han sido vencidos, y el último y postrer enemigo, la muerte, también desaparece. ¿Para qué son los muros entonces? La única razón que yo encuentro, hermanos, para reflejar la gloria de Dios. El muro en sí, hermanos, es separación.
ya durante el milenio, nadie que no sea creyente se va a poder acercar a la ciudad celestial ni entrar por sus puertas, solamente los salvados. Van a haber 12 puertas y en las puertas los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos, tal como se lo dijo el Señor Jesucristo a la mujer de Samaria. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo? El Señor le dijo a ella: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. De manera que estas puertas, lo que están hablándonos, hermanos, es que la nación de Israel ha sido elegida para proclamar la salvación de Dios, y Dios va a cumplir ese propósito con ellos, ¿ya? Ahora, también es muy importante que sepamos, hermanos, que la nación de Israel es la nación escogida por Dios para existir eternamente. Y el hecho que estén los 12 nombres sobre las puertas de esta ciudad nos habla, hermanos, de ese propósito eterno que Dios trazó para la nación de Israel. Dios los escogió y los destinó para ese propósito. Y el tema, hermanos, predominante de la destinación o de la elección en la Biblia tiene que ver con Israel. No que Dios destine a personas para salvación y a otros para condenación, eso es falso. La Biblia habla mucho de elección, pero siempre tiene que ver con la elección soberana que Dios hace de la nación de Israel. Así ha dicho Jehová, dice el profeta Jeremías, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, y que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, dice Jeremías, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser delante de mí eternamente. Eternamente Israel es la nación elegida para ser el pueblo que ha de proclamar quién es Dios y la salvación de Dios. Por eso estas puertas nunca se van a cerrar. Como ya dije, esta ciudad celestial va a estar en el milenio. La va a ver todo el mundo, ¿ya? Y dice ahí en el verso 25, Apocalipsis 21:25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, ¿ya? Y esas puertas siempre van a estar abiertas. Y solo los salvados durante el milenio van a poder entrar a la ciudad celestial. El verso 24 dice: las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las iglesias, las naciones que hubieran sido salvadas, solamente salvos van a entrar a esta ciudad celestial. ¿Y para qué vienen? Para dos razones. Primero, dice ahí el verso número 24 al final: traerán su gloria y honor a ella. Vendrán a visitar al gran rey, el Cordero, y traerán su honor, su adoración y todos los que ellos producirán en la tierra nueva, en honor al Señor. Va a ser un fiel cumplimiento de lo que es la profecía ahí en el Salmo número 72. Y en segundo lugar, tiene que venir, ¿sabe para qué? Mire el capítulo número 22, versículo 2. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Van a tener que venir a buscar hojitas del árbol de la vida que está a uno y a otro lado de el río que sale del trono de Dios. Es muy probable, hermanos, que no sea un solo árbol de la vida, sino que haya árboles de la vida por ambos lados del río que sale del trono de Dios, y que dan cada mes su fruto. Y de manera que las hojas van a ser para la vida eterna de las naciones salvadas, y tienen que venir a la ciudad celestial, y solamente
van a entrar salvados. En cada puerta hay un ángel portero y nadie que no sea creyente puede entrar. Capítulo 21, versículo 27 dice ahí claramente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya se pedirá autenticar si uno es salvo o no es salvo. Y saben, yo no sé si aquí con nosotros hay alguna persona que todavía no es del Señor. Sabe que no se puede ir al cielo si no está el nombre de uno inscrito en el libro de la vida. Hay muchas personas que dicen que van al cielo, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Aquí no va a entrar ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. 3 cosas, ¿ya? ¿Y quiénes van a entrar? Solamente los salvados, solamente los transformados y comprados, redimidos por la sangre del Cordero. Tal como dice Isaías, abrid las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Isaías 26:2. Qué interesante lo que dice Isaías 26:2. Gente justa, gente justa, personas que hacen justicia. Y esto es una verdad también. Si alguno dice que es creyente y no lleva una vida justa, es una contradicción. Gente justa y guardadora de verdades, es decir, que no mienten. Nosotros, hermanos, deberíamos sacar toda mentira de nuestra vida y no andar con cosas escondidas si decimos que somos creyentes. Bueno, ahí en las puertas van a estar los ángeles controlando el acceso a esa ciudad. Y es muy interesante, además, aquí en el capítulo 21, verso número 21, que se nos diga, en el verso 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Yo les traje un dibujo aquí. Ahí está el dibujo de una de las puertas. Qué interesante este dibujo, me gustó mucho. Ahí está una perla como puerta que gira sobre unos quicios que rotan ahí, ¿no es cierto? Y es interesante este dibujo porque una perla, usted bien sabe, es una arena que se introduce en una ostra y la ostra segrega nácar y la cubre. Y eso produce el recubrimiento color plata, hermosísimo. Es una figura de la redención. Cada puerta es un emblema de la redención y del dolor que el Señor Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Y en este dibujo hay un ángel que baja porque viene alguien subiendo por las escaleras, subiendo hacia la ciudad celestial, y viene el ángel para controlar su acceso. Ahí está esa puerta enormísima, ¿ya? Si el muro tiene de alto 70 metros, no sé si es como les dije, es el espesor el alto. Si fuera el alto, la perla es enormemente grande, ¿ya? Cada puerta. Y es muy hermoso, hermanos, que la palabra perla en el griego es margarite, de donde viene el nombre Margarita. Qué hermoso nombre. Es un emblema del dolor, de la gracia infinita de nuestro gran Dios. ¿Ya? Ahora, para terminar, hermanos, quiero mostrarles que ya dijimos que la ciudad es un perfecto cubo, ya va a ser el lugar santísimo de la nueva creación, porque allí está Dios morando y el tabernáculo de Dios morando con los hombres, ya. Las distancias son enormísimas, 2.200 kilómetros por cada lado. El volumen ahí adentro va a ser algo así como 10 millones de kilómetros cúbicos. Saben que un escritor llamado Henry Morris decía que la humanidad ha sido o será sobre la Tierra algo de 100 millones de habitantes, la raza humana. Y él dice que aproximadamente el 20% va a ser salvado de esos 100
1.000 millones de habitantes desde Adán hasta el final. Y él dice que 20% van a ser los salvados. Y él calcula que cada persona salvada tendrá un bloque en la ciudad celestial de unos 75 acres como propiedad. Y un acre aproximadamente es como media hectárea, algo así como 4.050 metros cuadrados. O sea, 75 acres sería como más o menos como algo como 303.514 metros cuadrados. O sea, no es poco lo que correspondería a esa proporción de personas salvadas que van a estar allí por la gran altura, profundidad que tiene la ciudad celestial, ¿ya? De manera que hay espacio suficiente para todos los redimidos, de manera que van a haber muchos pisos, me imagino yo, estoy especulando, mucho volumen hay ahí adentro donde van a estar todos los redimidos. Ahora, como les dije, voy a terminar con lo que dice ahí el versículo número 15. En el verso número 15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y me pareció sorprendente, hermanos, este aspecto. Ya les muestro, aquí encontré un dibujo de un ángel que está midiendo la ciudad con esa caña, ¿ya? ¿Y qué mide? 3 cosas, para medir la ciudad, sus puertas y su muro, ¿ya? Recuerden que la ciudad es la esposa del Cordero. Recuerden que las puertas representan a la nación de Israel. Y recordemos también que el muro, hermanos, es para la gloria de Dios, y ese muro tiene 12 cimientos. Y en cada cimiento los nombres de los 12 apóstoles. De manera que ahí tenemos, hermanos, las verdades de la esposa de la iglesia, las verdades acerca del plan de Dios para Israel y las verdades y las doctrinas de los apóstoles en los cimientos del muro. De manera que todo esto, hermanos, va a ser medido. Y quienes mejor hoy día representen eso, vivan de eso, la iglesia, hermanos, cual pueblo debe seguir alumbrando estas verdades por toda la eternidad. Hoy día, hermanos, nosotros tenemos que vivir estas verdades, empaparnos de estas realidades, congregarnos en el nombre del Señor, pertenecer a una iglesia local, servir, adorar, ¿ya? El apóstol Pablo le dice a los efesios para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De manera, hermanos, que nosotros estamos enseñando a los ángeles todo lo que dice la Biblia respecto de nuestro bendito Salvador y los planes que tiene Dios para el futuro. El apóstol Pablo agrega ahí, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y hermanos, nosotros vamos a continuar en esta actividad de dando gloria al Señor. Y hermanos, el Señor va a usar a los mejores, a los fieles. Vuelvo a remachar esto, hermanos. Este ángel que mide la ciudad, que mide también las puertas, que mide el muro, lo que está haciendo, hermanos, es un símbolo de que Dios está revisando quiénes están allí representados por todo esto. Bien lo que dice Apocalipsis 11:1, en el capítulo 11, versículo 1, cuando dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esta es una orden que recibe Juan, el autor de Apocalipsis. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Y por qué dice a los que adoran en él? Porque Dios mide a los que se acercan a él. Hermanos amados, Dios está tomando notas
Dios está viendo la clase de vida que estamos viviendo. ¿Para qué? Para usarnos en el futuro. Este es el gran tema, hermanos, de la ciudad celestial. Está formada por personas redimidas, pero ¿quiénes van a estar ahí en primer plano? Creyentes que hoy día viven para la gloria de Dios, postergando muchas ofertas del mundo, muchas aparentes cosas lícitas, pero que no edifican. Esa clase de creyentes, hermanos, el Señor va a usar para todo lo que viene en el futuro. De manera, hermanas, que habrá, hermanos amados, habrá grados de gloria, equivalentes a grados de amor y fidelidad al Señor. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios quiere que hoy día nosotros nos preparemos para lo que viene en el futuro. Como dijimos ya, a la iglesia se le ha concedido, la esposa del Cordero, que se vista de lino fino, el cual es las acciones justas de los santos. De manera, hermanos, que lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando hoy día repercutirán en el futuro en la ciudad celestial, y eso va a ser medido y puesto allí adelante, representando al Señor para las naciones que vienen a visitar la ciudad celestial, estos santos que hoy día han vivido para la gloria del Señor. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre amado, queremos agradecerte por todo lo que tu Hijo amado ha conquistado para nosotros, y a Él le costó un elevado precio. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de la iglesia de Corinto, les decía que el amor de Cristo nos constriñe, y realmente debería ser así, nuestro Padre, apretados por la verdad de que hemos sido comprados a un precio tan elevado. No deberíamos hacer otra cosa más que honrarle, nuestro Dios. Y porque Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel por quien Él murió y resucitó por ellos. Padre, ayúdanos a vivir con esta perspectiva para poder ser usados y ser útiles y servirte en la eternidad. Nuestro Dios, gracias por lo que el Señor ha hecho para nosotros. Gracias, nuestro Dios, que esta es nuestra última estación, donde llegaremos por la obra del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, porque en el cielo continuará nuestro crecimiento. Gracias, nuestro Dios. Seguiremos conociéndote más, conociendo a nuestro Salvador y siéndote útiles. Oh, nuestro Dios, nos encomendamos a ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.